Bueno, esto es un taller, por lo tanto trataré de ser breve y que después ustedes me hagan preguntas. Si no me las hacen, yo se las hago. En serio. Así que si tienen para anotar las preguntas, genial, aunque sea el celular. Hay un falso concepto de sexualidad que es de tal naturaleza y la gente vive engañada, que en ese sentido habría que decir que la Virgen y San José no estuvieron casados. Es como que si eso es la sexualidad, entonces María y José no tuvieron un verdadero matrimonio. Ese es el problema que yo quiero encarar. Vamos a hablar de tres cosas. Sería primero el error de este concepto falso de sexualidad que compromete la naturaleza del matrimonio y la naturaleza incluso de la virginidad. Y después el modelo de la Virgen y de San José y por qué es un verdadero y auténtico matrimonio, dice Santo Tomás. Y después sacaremos algunas conclusiones. Que las conclusiones son difíciles. Entonces también, por eso digo, habrá que preguntar. Porque no puedo explicar todo. Bien, el error actual sobre la sexualidad es actual y sin embargo es antiguo. Si uno lee la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, San Pablo se queja, corrige un error muy grave acerca de la sexualidad. Porque los corintios, recién convertidos, eran paganos, pensaban esto, decían así ellos: el vientre es para la comida para el vientre, como el cuerpo para la fornicación. De tal manera que si es necesario el alimento, del mismo modo es necesaria la unión carnal. Como que hubiera una necesidad totalmente obligatoria de la naturaleza de unirse sexualmente al sexo opuesto. Y San Pablo lo corrige esto, dice que es un error. Lo que pasa es que eso fue un error, muy claro, sí, perfecto, pero hoy todo el mundo piensa así. Si uno ve los sexólogos, todos piensan eso. Entonces lo que antes era un error de un grupo de gente, ¿no?, de varios grupos de gente, hoy sería la ciencia. Y San Pablo dice 1 Corintios 6, 12, ¿no? Y en adelante. Porque estos hombres que justificaban esto y decían que la sexualidad era eso, era una necesidad, carnal simplemente, justificaban diciendo todo me es lícito. Soy bautizado, ahora soy bautizado, y si amo a Dios, todo me es lícito. Y entonces dice San Pablo, sí, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. O sea, el mal uso de la sexualidad, ya está diciendo San Pablo, es la pérdida de la libertad. Implica la pérdida de la libertad. La comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro será destruido por Dios, porque cuando seamos inmortales, cuando seamos resucitados, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está hablando con bautizados. Han sido asumidos en el cuerpo místico de Cristo. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Acá es un concepto muy importante. Por el bautismo no nos pertenecemos, somos de Cristo. Está de fondo eso, ¿no? Habéis sido bien comprados con la sangre de Cristo. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Sí es verdad
y hay que decirlo, es que el apetito de la sexualidad sexual y el apetito de la alimentación no son iguales, porque uno sí es necesario en absoluto para comer, tengo que comer sí o sí. En cambio, el apetito carnal no necesariamente, está diciendo San Pablo, ¿no? Pero sí se puede decir que son análogos, porque ambos apetitos apuntan al bien del animal. O sea, nosotros en cuanto a animales tenemos estos dos apetitos, el apetito sexual y el apetito de la alimentación. Uno, el de la alimentación para la conservación del individuo. Todo animal necesita comer para mantenerse. Y el otro, la sexualidad, para la conservación de la especie. Pero es interesante porque no es una necesidad de la persona, es una necesidad de la especie. Lo que pasa es que ese apetito está en personas, no está dando vueltas, ¿eh? Es un bien de la naturaleza, pero está en cada uno de nosotros. Pero en el 2022 hicimos un taller también, justamente mostrando eso, cómo es un apetito para los demás. Está en mí, mi sexualidad, pero no es para mí, es para el bien de la especie. Para el bien de la especie. Si pensáramos que la sexualidad es simplemente para el bien del tacto, como se dice hoy, que es una necesidad que no se puede vivir, entonces el matrimonio quedaría reducido simplemente a un remedio o a un modo de encauzar este apetito. Y nada más. Incluso podríamos decir, bueno, uno lo encausa en el matrimonio, otro lo encausa en la poligamia, otro en el adulterio, qué sé yo, que es lo que se dice hoy, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, uno se casa, pero yo no, y tengo pareja por acá, por allá, tengo otras parejas, tengo 2 o 3 a la vez, no hay ningún problema. Lo importante es cómo viva la sexualidad cada uno, somos libres. Y es más, si eso fuese así, si la sexualidad fuese eso, sería antinatural la virginidad consagrada. Porque si el matrimonio es contrario a la virginidad, porque uno es el uso de la carne y el otro no, contrario, y el matrimonio sería la solución a esta enfermedad, digamos, esta necesidad, enfermedad digo yo, no está mal dicho, a esta necesidad biológica, y tan necesario es, entonces parecería que la virginidad es contraria a la naturaleza. Y por eso hoy hay gente que dice que el celibato causa abusadores. Eso está muy extendido, porque se piensa que es una necesidad biológica del tacto y que si no se da, la persona entra en crisis y en crisis va y comete una injusticia. Entonces la virginidad sería una enfermedad, un problema. Nosotros decimos no es antinatural, es sobrenatural, pero lo pensamos mal. Realmente la gente en general, los católicos, no lo entienden y piensan que la virginidad por un milagro no me va a hacer mal. Y no es así. Es un bien excelente de la naturaleza y de la gracia, como vamos a explicar. Es más, si es así que la sexualidad es tan baja y es simplemente el deseo de satisfacer el tacto, un placer, entonces tendría razón esta hermana, creo que es tucumana, que vive en España, la hermana Carán, que tal vez la hayan sentido nombrar, que dice que como así es la sexualidad, seguramente San José y la Virgen tuvieron que tener relaciones. Ella no se cree la mentira de la iglesia, dice así ella, no se cree la mentira de la iglesia de que ellos vivieron vírgenes, porque eran esposos maduros. Dice textualmente, la iglesia debería haber presentado a María y a José de otra manera.
y entender que es una relación madura de amor que se abre a la vida y que es capaz de gestar y secundar un proyecto de liberación, como si el uso carnal fuese liberación, y de salvación. Hay que hacer una revolución en la iglesia para cambiar el concepto de sexualidad. Eso dice una monjita. No todas las monjitas son buenas. Son todas muy buenas. No todas. Interesante, ¿no? Y es muy seguida y es muy escuchada, lamentablemente. Por eso uno escucha esas cosas y dice, hay que hablar de esto. Bien. Hay que hablar del matrimonio de María y José, pero según la realidad. Ella dice, debería haber presentado a María y a José de otra manera, como si fuese una elección de la iglesia eso. Es histórica la pareja, María y José, es una pareja histórica. ¿Y qué dice la historia? Entonces Santo Tomás de Aquino, cuando va a hablar sobre este matrimonio tan excelente, va a lo que sabemos por tradición y porque lo que dice la Biblia. Y sabemos, en primer lugar, que la unión conyugal de ellos fue según la ley judía. No voy a detenerme en todo, pero la ley judía, cuando se daban el desposorio, como que diríamos el compromiso, podía ir o no la esposa, la mujer desposada, todavía no esposa, la mujer desposada, podía ir o no todavía a la casa del futuro esposo, no convivir carnalmente con él, pero sí podía tal vez ir. Pero después se hacía la boda propiamente, que es cuando las amigas de la joven la tomaban con lámparas y la llevaban entre cantos y la introducían en la casa del marido y se hacía la fiesta, y empezaban a convivir propiamente. Por eso ahí está, ese es el contexto de la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. No era que ellas iban a casar, sino que ellas iban con la mujer que se iba a casar. Llegaba el esposo con sus amigos y las mujeres tenían que tener la lámpara encendida porque... bien. O sea, así se hizo el matrimonio. También sabemos que la unión de las almas de la Virgen y de San José fue perfecta. Total acuerdo moral entre los dos. Es más, sabemos que los dos tenían, y Santo Tomás lo dice expresamente de la Virgen María, tenían voto de virginidad. O sea que estaba unida primero a Dios y Dios le mandó vivir el matrimonio con San José. Entonces, la unión de las voluntades estaba primero en Dios y después entre ellos. O sea, una unión espiritual perfecta. Además, sabemos que así se inauguró la vida religiosa, lo dice Pío X en una encíclica que se llama Sacra Virginitas, la virginidad consagrada, se inauguró en el matrimonio de María y José. Sabemos también que no se consumó la unión carnal de los esposos porque así Dios lo dispuso, de parte de ellos estaban dispuestos a lo que Dios quisiera, señala Santo Tomás. Por eso no falta nada al matrimonio. Ahora lo vamos a explicar. Y ellos obedecieron a Dios. Y también sabemos que la prole, Jesucristo, fue la más perfecta, excelente, porque es el Hijo de Dios. Y también sabemos que nunca hubo separación, ni tampoco infidelidad entre ambos. Y por eso Santo Tomás va a decir que es perfecto matrimonio y que es el más perfecto de los matrimonios. Y para esto va a explicar una cosa que tal vez es un poco difícil de entender, pero espero que ser claro. La perfección de una cosa depende de dos aspectos. La perfección de la forma, la perfección de la esencia o del ser de la cosa y la perfección de su acto. O sea, la consecución, el alcanzar el fin. O sea, pongo un ejemplo. Yo soy verdadero hombre si tengo todas las partes del cuerpo, si puedo hacer uso de mi inteligencia, está todo bien. Pero después hay otra perfección, que es que yo realice elecciones acordes a mi naturaleza y acordes al fin, entonces sea finalmente feliz, santo.
¿no? Son dos perfecciones, la perfección de la naturaleza y la perfección del obrar. En el matrimonio pasa lo mismo. Hay una perfección de la naturaleza del matrimonio y otra perfección del obrar del matrimonio que es acorde al fin, que es la procreación y educación de los chicos. Entonces la primera cosa, la primera perfección del matrimonio es en su esencia. Consiste, dice Santo Tomás, en una unión indivisible de las almas, en virtud de la cual cada uno de los cónyuges se compromete a guardar indivisiblemente fidelidad al otro. Y agrego yo, acá está la razón de por qué está prohibido el adulterio y el divorcio. Por la esencia del matrimonio, que es la unión de las almas. El adulterio o el divorcio arruinarían la esencia del matrimonio. Y en segundo lugar, la perfección del matrimonio está en los actos que hacen a la procreación y educación de los hijos, y que son de dos tipos. El primero, mediante la cópula conyugal, naturalmente, o sea, el procrear los hijos, naturalmente digo, pero también uno podría adoptar, bueno, son actos para conseguir un hijo, digamos, ¿no? Y el segundo es la educación de los hijos, y señala Santo Tomás, mediante otras obras del marido y de la mujer con las que se ayudan mutuamente, interesante, un pequeño detalle, pero no dicen este ayuda y esta ayuda, sino que se ayudan a educar al hijo. Se complementan para la perfección de la educación. Por eso de ahí está que no se tienen que pelear, ¿no? O nunca tienen que decir cosas distintas. Bien. Y acá quedaría prohibida, evidentemente, todo tipo de anticoncepción, porque sería contrario al fin del matrimonio, y también la no educación. Bueno, yo ya lo tuve, que se críe solo, que también es muy común. O que lo eduque el celular, o que lo eduque Tinelli. ¿No? No, es responsabilidad de los papás. O que lo educa el cura. ¿Me educa el chico en el colegio? No, usted tiene que educar al chico. Bien. Y entonces el matrimonio, ahora yendo al matrimonio de San José y de la Virgen, es interesante cómo Santo Tomás aplica esto. Dice, el matrimonio de ellos tenía las dos perfecciones. La de la esencia y la del obrar. La primera perfección fue enteramente, es la perfección del matrimonio verdadero, porque consintieron ambos en una unión conyugal, aunque no expresamente en la cópula carnal. Y acá queda claro que la cópula carnal sigue primero a la unión de las voluntades. Y por eso está mal en la relación prematrimonial, donde no está primero la unión de las almas. La cópula carnal sigue a la unión de las almas y la expresa. Y aunque no expresa expresamente en la cópula carnal, sino a condición de que eso pluguiese a Dios. O sea, si Dios quisiera, sí, pero Dios no lo quiso, entonces no. En lo que atañe a la segunda perfección del obrar y alcanzar la educación de los hijos, que se logra por el acto del matrimonio, si éste se refiere a la unión carnal mediante la que se engendran los hijos, aquel matrimonio no fue consumado. Sí espiritualmente, pero no carnalmente. Y sin embargo, aquel matrimonio tuvo también la segunda perfección en cuanto a la educación de la prole. O sea que educaron perfectamente al hijo. Y por eso tiene la perfección en la esencia y en el obrar. Bien. Entonces, si uno analiza esto, ahora yo voy a poner una serie de conclusiones. Si esto es el matrimonio de María y José, entonces la sexualidad no es lo que dice la hermana Caram. La sexualidad, entonces, hay que decir varias cosas. En primer lugar, que la sexualidad se vive en planos diversos, jerárquicamente ordenados. O sea, en plano espiritual, afectivo y corporal. Jerárquicamente ordenados. Está mal y es pecado cuando uno lo vive al revés.
Primero carnal y después vemos si espiritual. ¿No? Jerárquicamente ordenados. Y es interesante cómo en el caso de ellos prescinden del último uso carnal, pero la esencia del matrimonio se da por la unión de las almas y la educación del hijo se da por la educación perfecta que llevaron adelante. Entonces, ¿vivieron la sexualidad María y José? Claro que sí. Plenamente. ¿De modo espiritual? Claro que sí. San José es papá. Sí que sí, claro que sí. Educó a su hijo. Vivió como un esposo y en el matrimonio santificó, ayudó a la santidad de su hijo. Lo crió, lo cuidó del diablo, dice Santo Tomás, cuando se lo llevó a Egipto. ¿No? Fíjense, son todos actos de paternidad. En la custodia y la providencia sobre la familia. Y muy, muy interesante eso, que es para preguntar, pero no voy a explicar todo. Segundo, que ha de tenerse, todos los jóvenes han de tener dispuestos, tiene que tener dispuesto toda su persona, lo espiritual, ser dueño de su espíritu, ser dueño de sus afectos, ser dueño de su cuerpo, para luego entregarlo a Cristo según la voluntad de Cristo, en matrimonio o en virginidad. Pero eso es una condición antes de llegar al matrimonio. El dominio de sí, del espíritu, su propia inteligencia, ser dueño de sus pensamientos, de sus elecciones, de su responsabilidad. Segundo, afectivo. Y tercero, carnal, o sea, ser dueño de su cuerpo. Porque justamente al casarse con Cristo en el bautismo, es el primer matrimonio, entonces lo pone al servicio de Cristo, a todo, su espíritu, sus afectos, sus carnes. Y entonces Cristo le va a decir, cásate con esta, sé religioso, sabrá él. Tercero, que la sexualidad es para servir a la especie, lo cual es más la educación que la procreación simplemente. O sea, lo más completo es la procreación y la educación. Pero lo más perfecto en sí mismo es la educación. De nada serviría tener un hijo si no se los hace santo. Entonces, lo propio, lo más perfecto de la sexualidad es la educación de un santo. Tercero, eso ya está. El cuarto, que el uso carnal en el matrimonio es natural. Sí, como expresión de la unión de la esencia de las almas. Y también para procrear, para lograr la prole. Pero nada que ver con el placer. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con el placer? Quinto, el placer del uso carnal es ornato, dice Santo Tomás. Y secundario. La sexualidad es un apetito que tengo yo, que tiene cada uno de ustedes, que tenemos, que es para el bien de la especie. Y a mí me da la capacidad de ser padre. Espiritual y o también material, no sé, como diga Dios, perfecto, pero eso está ornamentado, la palabra que usa Santo Tomás, con la belleza de los dos sexos, no sé del varón, pero la mujer sí, ¿no? La belleza, la atracción y el placer, lo mismo, señala Santo Tomás, que el sabor de la comida. Está buenísimo, porque dice también el sabor de la comida es un ornato, lo importante es comer, porque hay que sobrevivir, pero si le pusiéramos buena sal, buena cantidad y qué sé yo, es mejor. Hay que explicárselo a los seminaristas eso. Anotá, padre. Porque es ornato y hace al bien, pero ciertamente que es secundario. O sea, si yo estoy enfermo y no puedo sentir el sabor de la comida, no importa, tengo que comer. No, pero no tiene sabor a nada. Cuando tenía COVID me daban salamín, me acuerdo. Y era como comer un cartón.
¿Y qué problema hay? Hay que comer. No, pero es aburrido. Sí, es verdad. Entonces, ese ornato de la sexualidad o del gusto del comer es natural, más vale que es natural, pero es secundario. Y justamente la castidad es que yo tenga la capacidad de ponerlo después que el cumplimiento del deber. Primero tengo que comer y después disfrutar. Pero si yo me dejo llevar por el deseo del placer y lo único que quiero es eso, me voy a hacer daño al cuerpo, voy a comer de más o voy a comer lo inconveniente. Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad. Justamente la castidad hace que yo ponga en orden esta tendencia, y la tendencia tiene un ornato, que yo no me mueva por el ornato, sino por lo que es propio de la sexualidad, que es el bien de la especie. Por eso, de ninguna manera se puede decir que hay una necesidad animal de sentir gusto carnal. No es una necesidad, es ornato. La necesidad es que la especie se propague. La necesidad de la sexualidad es la propagación de la especie. Bien. También hay que decir que la tendencia de la sexualidad ha sido herida por el pecado original y está revolucionada y dividida. Entonces el ornato toma primer puesto, ¿no? Y se desea desordenadamente el uso de la sexualidad para el bien del individuo, no de la especie, e incluso para el bien del tacto del individuo, ni siquiera el bien espiritual. Error. O sea, caben muchos errores. Se puede usar la sexualidad de muchas maneras malas. ¿Se entiende? Otro punto más, que debemos ser esforzadamente templados y castos para movernos al bien de la especie, posponiendo el bien del tacto y el bien del individuo. Y eso está, por ejemplo, se manifiesta hermosamente en la paternidad. En la madre, da amor, da. Y si alguna vez recibe, genial, pero si no lo recibe, sigue dando. Eso es la maternidad y la paternidad. También hay que decir que la sexualidad es una cualidad del individuo que funda relaciones humanas, la relación esponsal, la relación paternal y la relación filial. O sea que la sexualidad es la base de la relación social. Pues sí, ¿se entiende? O sea, yo si no tuviera la sexualidad sería un ángel, como que no tienen sexualidad, y no formaría familia, como los ángeles. Y en ellos está perfecto, pero en mí estaría muy mal. La sexualidad funda mi relación con los demás. Parte de la sociabilidad. Y que es necesario madurar en la sexualidad, o sea, en el buen cumplimiento de la relación esponsal, de la relación filial y de la relación paternal. Eso hace a la madurez sexual de la persona. Y que la virginidad consagrada, por último, es el matrimonio por antonomasia, el matrimonio con Cristo, del cual el sacramento del matrimonio es signo. Sacramento del matrimonio es signo de esta realidad que es la virginidad consagrada, o sea, una persona que se casa con Dios. Eso está significado por los esposos. Él representa a Dios, ella representa a la iglesia, el alma desposada con Dios. Y está elevada a la categoría de sacramento que produce la gracia, de tal manera que une a las almas con Dios. Produce el efecto, ¿no? Y que se planifica la sexualidad en la virginidad, claro que sí, porque hay máxima unión de los espíritus, mi espíritu con el de Dios, y generación espiritual de la prole. Y al prescindir de todo uso carnal, se ordena de una sola vez, es un estado de perfección, la naturaleza, se sale del desorden del pecado original y se recupera la salud original, la anterior al pecado original. Y eso está puesto en el prefacio de la misa de las vírgenes. Así lo dice, ¿no? Bien,
Entonces uno ve cómo este matrimonio tan hermoso de San José y de la Virgen vivieron de tal manera la sexualidad que la viven plenamente y por eso constituyeron el matrimonio verdadero y pleno. Como conclusión, se dice que hoy el hombre ha cambiado. Dice, no, antes primero se buscaba la procreación y después, secundariamente, el placer de la sexualidad. Pero ahora la sexualidad busca el placer y la procreación veremos si queremos. ¿No? Bueno, la naturaleza no cambia. Cuando nosotros jugamos con la naturaleza, nos enfermamos, pero no cambia. Entonces el SIDA y todas estas enfermedades nuevas que hay muestran eso claramente. ¿No? La naturaleza no ha cambiado, pero sí podemos decir que sí ha cambiado culturalmente la búsqueda de la templanza para vivir bien la sexualidad. O podríamos decir que se ha promovido culturalmente, entre comillas porque eso no es cultura, la falta de templanza. O sea que la cultura decayó, eso sí. O sea que a los individuos los hacen monstruos. ¿Qué quiere decir un monstruo? Es una persona que no se ha generado bien. Un animal que nace sin una pata, pobre, es un monstruito. ¿No? Bueno, un hombre que no ha conquistado la madurez sexual es un monstruo. En ese aspecto, ¿no? Y eso está promovido culturalmente. También es importante notar, y esta corrupción así cultural hace que sea imposible para una persona entender lo que estamos hablando y menos practicarlo, ¿no? O sea, más imposible practicarlo. Pero también es importante notar y aclarar que el bautismo, al unirnos con Cristo en matrimonio y por lo tanto al hacernos sus esclavos, entonces redimensiona nuestra sexualidad y sí cambia al hombre. De tal manera que la virginidad es excelente, el matrimonio con Dios. Y por eso concluimos instando a confiar más en la gracia bautismal y a vivir esta novedad para poder exaltar el matrimonio cristiano, como es debido y urgente hacerlo. Y lo mismo exaltar su relación necesaria con la virginidad consagrada, por ejemplo, de los hijos. Nada más.